Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había perdido millones de soldados, pero se negaban a rendirse a los aliados. Así que empezaron a reclutar hombres de mayor edad y adolescentes, y los mandaban a la frente como soldados. Un día, cerca del río Rin, en Alemania, un grupo de 80 adolescentes alemanes estaban peleando contra un grupo de soldados estadounidenses. Estaban siendo masacrados. De los 80 solo quedaban 18. Entonces de repente los soldados estadounidenses dejaron de disparar por un buen rato. Y los alemanes no sabían qué pasaba, así que uno de ellos se levantó y disparó su rifle 4 veces. Pero de repente vio un soldado americano que se acercaba a la trinchera de ellos. Y hacía esto y repetía la palabra salgan, salgan, salgan. Este hombre se dio cuenta de la inutilidad de la situación de estos jóvenes y no quería que ellos murieran por una causa perdida. Entonces el soldado se dio la vuelta y se marchó hacia la trinchera de los estadounidenses sin mirar atrás para ver si los alemanes lo iban a disparar o no. Y estos 18 jóvenes alemanes dejaron sus armas y los siguieron hasta la trinchera de los estadounidenses. Ese soldado americano formaba parte de un ejército más grande, más poderoso, un ejército que representaba la indignación del mundo contra Alemania y lo que había hecho, un ejército que iba a ganar la guerra. Fácilmente podría haber masacrado a esos jóvenes alemanes, pero él estaba dispuesto a bajar su arma, a hacerse vulnerable y arriesgar su propia vida para salvarlos. Años más tarde, uno de esos jóvenes alemanes, ya viejo, dijo esto: debió de ser el hombre más razonable, el más perspicaz y sin duda el más valiente. No esperábamos vivir y él debió de ver lo estúpido que era todo aquello y actuó por su propia cuenta para salvarnos, arriesgando su vida en el proceso. Si no hubiera venido a buscarnos, habríamos muerto en las trincheras. Fue una acción personal. No se le ordenó hacer lo que hizo. Le debo la vida y la he vivido. En las relaciones humanas es imposible amar a las personas que tienen un problema o una necesidad sin, en cierto sentido, compartir o incluso cambiar lugar con esas personas. El amor transformacional implica una especie de intercambio. La persona fuerte tiene que hacerse vulnerable, entrar a la debilidad de la persona débil para que su fuerza pueda fluir hacia la persona débil. En el texto que vamos a estudiar hoy, Filipenses 2, 1 al 11, Pablo nos dice que el mayor ejemplo de esto es Jesucristo mismo. Y en estos 11 versículos nos va a repasar la humillación y la exaltación de Jesús. Son 2 partes de la vida de Jesús y son partes que vemos en el credo apostólico. Podemos verlo en la pantalla, por favor. Las palabras rojas indican su humillación y las palabras verdes su exaltación. Vamos a ver Filipenses 2, 6 al 7 para empezar. Dice Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Quién es Jesús? Jesús siempre ha sido y siempre será Dios, verdadero Dios, igual al Padre y al Espíritu. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos humanos, mortales, empeñados en una causa perdida. Separarnos de Dios, vivir como si fuéramos nuestros propios dioses,
abandonar sus reglas y obedecer las nuestras. Nos creemos fuertes, pero en realidad somos débiles. Y nos dirigimos hacia una eternidad de separación de Él. Pero el Hijo, que es más fuerte que todos nosotros, entró en nuestra debilidad para que no fuéramos víctimas de esa causa perdida. Tomó carne humana y nació de una mujer. A esa mujer que él iba a dar a luz, María, el ángel le dijo esto en Lucas 1:35. Al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Tras su encarnación, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y eso significa que durante toda su vida, Jesús tenía todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios. En Colosenses 2:9, Pablo dice esto: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Nuestro Salvador podría haber usado su poder y su gloria divinos para su propio beneficio cuando estaba aquí en la tierra, pero no lo hizo. Cuando Satanás lo tentó, ¿se acuerdan de eso? En el desierto, primero lo lleva al pináculo del templo. Próxima diapositiva, por favor. Está muy arriba, cientos de metros del suelo, y le dice: tírate de aquí, porque Dios va a mandar sus ángeles y así te van a salvar. Imagínate la gloria y los aplausos que pueden ganarte para ti mismo si te tiras y flotas como una nube hacia el suelo y aterrizas sano y salvo. Y wow, eso va a ser muy impresionante y vas a ganar muchos discípulos. Pero ¿qué dijo Jesús? No. También lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos de la tierra con su gloria, con sus riquezas, su poder. Dijo: todo esto puede ser tuyo. Era cierto, porque Jesús es Dios. Puede tener todo eso, lo merece todo, ¿verdad? Pero Él dijo que no. Dijo que no. En lugar de vivir como Dios en este mundo, Jesús escogió vivir como un ser humano y como un esclavo. En este mundo nadie se hace esclavo voluntariamente. Nadie. Pero Jesús lo hizo. Se sometió a la voluntad del Padre. Se humilló a sí mismo y solo usó su poder y su gloria cuando el Padre quiso y cuando beneficiaba la misión. ¿Cuál fue la misión? En Filipenses 2:8, Pablo dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te acuerdas lo que hicieron los nazarenos, los ciudadanos de su pueblo Nazaret? ¿Qué trataron de hacerle a Jesús? Trataron de lincharlo, ¿verdad? Arrojándolo de un precipicio. Pero en ese caso Él usó su poder divino. Escapó, atravesó la multitud y se marchó porque no había llegado su hora. Pero cuando llegaron a arrestarlo, cuando lo condenaron a muerte, cuando lo azotaron y lo crucificaron, Él no hizo nada. No usó su poder, no les mostró su gloria para cumplir la misión. Él, que es más fuerte que todos, Jesús, entró en nuestra debilidad, se humilló a sí mismo hasta la muerte para que Él pudiera morir la muerte que nosotros merecemos, para que Él pudiera sufrir el infierno que nosotros merecemos, porque esa era la misión. En Filipenses 2:9-11, Pablo dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Acabamos de cantar eso en la canción, hermoso nombre, ¿verdad?
Otra vez vemos en el credo apostólico, el que confesamos mucho. Próxima, por favor, gracias. Que aquí tenemos la humillación de Jesús, pero aquí la exaltación de Jesús. Descendió al infierno para proclamar su victoria sobre Satanás. Resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo. Se sentó a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Reina sobre todo y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora Jesús, como Dios y hombre, usa todo su poder, toda su gloria sin límites, mientras gobierna este universo. Y algún día, por la fe en Él, tú y yo vamos a, en el cielo, exaltar a Jesús, que se humilló a sí mismo por nosotros, por toda la eternidad. Pero ¿cómo podemos exaltarlo ahora? Podemos. ¿Cómo lo podemos hacer? En el 2015, hubo una encuesta por George Barna, y en esa encuesta el 86% de los encuestados dijeron que estaban de acuerdo con esta declaración. Próximo, por favor. Para tener una vida satisfactoria, debes perseguir las cosas que más deseas. El 86% está de acuerdo. Ahora, escuchen esta afirmación de Pablo, de Filipenses 2, 1 al 4. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces Pablo preguntó a los filipenses, y diría que pregunta a cada uno de nosotros, ¿te sientes animado por tu relación con Jesús? ¿Sí o no? ¿Okay? ¿El amor de Jesús te consuela? ¿Sí o no? ¿La ternura y la compasión de Jesús tocan tu vida y la hacen mejor? ¿Sí o no? Entonces Pablo nos dice, ten la misma actitud que tenía Jesús. Deja de pensar que tener una vida satisfactoria significa anteponerte a ti mismo. No dejes que tu ambición personal te impida amar y servir a los demás. No seas engreído, sino humíllate y eleva a los demás y sus necesidades por encima de las tuyas. Es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Crees que nos está pidiendo demasiado? ¿Nos está pidiendo demasiado? Pero realmente es Jesús quien nos pide esto, escribiendo por medio de Pablo. Alguien dijo una vez esto: descubrirás si tienes actitud de siervo cuando alguien te trate como tal. Piensa en eso por un momento. Descubrirás si tienes actitud de siervo cuando alguien te trate como tal. A veces actuamos como si Jesús nos pidiera demasiado, ¿verdad? Porque nos quejamos cuando alguien necesita que le sirvamos. Nos quejamos porque si servimos a esa persona puede significar que no vamos a poder perseguir las cosas que creemos que necesitamos, ¿verdad? Para que tengamos esa vida satisfactoria. Y creemos que no podemos vivir sin esas cosas. Y nos quejamos. Jesús, me estás pidiendo demasiado, ¿verdad? Esa encuesta que mencioné, en esa encuesta había una estadística aún más triste que el 86%. 72% de los cristianos encuestados estaban de acuerdo con la afirmación. Para tener una vida satisfactoria, debes perseguir las cosas que más deseas.
El 72% de los cristianos encuestados estaban de acuerdo con eso, en contra de lo que nos dice Jesús por medio de Pablo. Cuando nosotros miramos a la cruz de Jesús, cuando vemos cómo Él antepuso nuestras necesidades a las suyas, puso a nosotros primero, como Él se humilló hasta la muerte y sufrió nuestro infierno, pero a la misma vez vemos como nosotros a veces tratamos a las otras personas, como anteponemos nuestras necesidades a las de las otras personas, como actuamos a veces con egoísmo, con vanagloria en nuestras relaciones humanas. Cuando vemos todo eso y miramos a la cruz, deberíamos ver en la cruz la gran necesidad que tenemos de la misma cosa por la que Jesús fue a la cruz. ¿Por qué fue a la cruz? Para perdonar nuestros pecados. Es lo que necesitamos cada día. Porque los creyentes también tenemos una naturaleza egoísta. Cada día necesitamos su perdón. Y cuando mirando a esa cruz con un corazón triste y arrepentido le pedimos perdón a Dios por actuar así, nos perdona. Y podemos estar seguros de eso. ¿Por qué? Porque Dios exaltó a Jesús. Su exaltación nos dice que Dios, el Padre, aceptó su sacrificio por nosotros y que no hay ningún pecado, por más grande que sea, que no haya sido perdonado. Podemos tener esa confianza de que ese perdón es nuestro. Y ahora que tú y yo hemos recibido ese don gratuito del perdón que Jesús ganó por nosotros, podemos exaltarlo aceptando su llamado, aceptando ese llamado a una vida humilde, como la suya. Podemos tener una actitud diferente. Y eso significa teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Cuando nosotros estemos unidos en torno a la palabra de Dios, comprenderemos que el amor de Dios por nosotros es amor ágape. Eso es el amor divino, que es incondicional, inmerecido. Entonces vamos a entendernos a nosotros mismos correctamente. Vamos a poder decir, yo no soy mejor que nadie. En esta congregación no soy mejor que tú, aunque soy pastor. Yo no merezco el amor de Dios y tampoco tú. Pero ¿cómo nos ve Dios ahora? Por la fe en Jesús nos ve a todos nosotros como sus hijos, perdonados y perfectos. Y ahora que sabemos que tenemos igualdad y un infinito valor para Dios, podemos hacer lo que dijo Pablo. Con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces Jesús nos llama a una vida humilde. Y eso no significa pensar que no somos nada. No significa eso. Significa simplemente tratar a los demás como si fueran más importantes que nosotros mismos. ¿Alguna vez te has planteado esta pregunta? Próximo. ¿Es más importante amar o ser amado? ¿Qué piensas? Más importante amar o ser amado. Los dos son importantes, ¿ok? Pero hay una prioridad. La Biblia nos dice que ser amado primero es esencial. Ser amado por Dios primero es esencial, porque solo así podremos empezar a amar como Él nos ama. Cuando hayamos experimentado, algunos están diciendo, sí, yo tenía razón, ¿verdad? Cuando hayamos experimentado la dulzura del amor de Dios en Cristo por nosotros, nos daremos cuenta de que lo que nuestro prójimo más necesita es ser amado. Experimentar ese amor ágape, incondicional, inmerecido de Dios a través de nosotros.
Tal vez hay una persona en tu vida que no te agrada por sus acciones o por su actitud. Okay, veo algunas sonrisas. ¿Estás esperando que esa persona cambie su actitud? ¿Estás esperando que esa persona cambie? ¿Sería posible que esa persona solo necesita ser amada como Dios te ha amado a ti? ¿Podría ser tú la persona que le mostrara a esa persona el amor ágape de Dios por medio de tus acciones? Amar a alguien así es arriesgado, ¿verdad? Significa entrar en su debilidad para que esa persona pueda entrar en tu fuerza. Significa que puedes perder algo, pero para que esa persona gane la fuerza que necesita. Entonces es arriesgado. Y puede ser que no recibas ningún reconocimiento, ningún aplauso por ello. Pero sabes que Dios sabe. Y sabes que en Cristo no te falta nada, ni ahora ni nunca. En una congregación como nuestra, podemos tener, como dice Pablo, un mismo parecer, un mismo amor, ágape. Podemos estar unidos en alma y pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Podemos entender lo que es realmente importante. Podemos entender cuál es nuestra misión. Podemos reconocer que cada persona aquí, cada miembro de esta congregación tiene dones espirituales y talentos recibidos de Dios que Jesús quiere usar para difundir el Evangelio. Podemos colaborar unos con otros sin envidia, sin vanagloria. Cuando alguna decisión se debe tomar, es una decisión entre bien y mal. Bueno, la Biblia va a ser nuestra guía. La Biblia es confiable, es palabra de Dios y siempre podemos confiar en que ella nos guiará a la decisión correcta entre el bien y el mal. No habrá duda. Pero hay algunas decisiones que no son una cuestión de bien y mal. Son opiniones, ¿verdad? Son dos opciones. Y en una congregación como esta, puede haber una variedad de opiniones sobre esa pregunta o ese asunto, ¿verdad? Pero si somos humildes, si estamos unidos en nuestra mayor misión, si estamos unidos en cuerpo y alma con Jesús y los unos con los otros, aun si estás en desacuerdo con la decisión, puedes todavía apoyarla si la mayoría la apoya y pedir que Jesús la bendiga. Un ejemplo sería la construcción de este edificio, donde ustedes están ahora. El centro de adoración y ministerio, ¿okay? Estas dos partes, tomamos la decisión de construir todo esto durante ¿qué? La pandemia y con un presupuesto doble de lo esperado. Algunos no estaban de acuerdo y votaron en contra, pero ellos dijeron, no, si la mayoría quiere hacerlo, yo voy a apoyar la decisión y vamos a pedir que el Señor la bendiga. ¿Y cómo salió? Salió bien, ¿verdad? Es lo que podemos hacer. Si es una opinión humana, dice, esa no es mi opinión. Pero si la mayoría piensa así, si no es una cuestión de bien y mal, yo puedo apoyarlo también. Y el Señor lo va a bendecir. La actitud que Pablo nos insta a adoptar en Filipenses 2 es la contraria a la que tiene la mayoría de las personas en este mundo. Y el tema de esta serie de sermones es brilla como estrellas. Y esta es una oportunidad de hacer precisamente eso. Porque cuando aceptamos ese alto llamado a una vida humilde de Jesús, el mundo va a pensar que nosotros no tenemos vidas satisfactorias. Pero en realidad podemos vivir así y vivimos así porque en Jesús todas nuestras necesidades y deseos ya se han cumplido. Y tenemos todo en plenitud. Y cuando aceptamos su llamado a esta vida humilde,
Y cuando vivimos así, los resultados serán brillantes. Amén. Amén.